buenos días, soy el profesor Gerardo Cerda Neumann de la comunidad informática gestionentei.com y en este cuarto video de la serie Calidad de Software quiero compartir contigo el concepto de niveles de prueba. Como todos sabemos, cuando hablamos de calidad de software, estamos hablando de aseguramiento de la calidad. Y una de las maneras más prácticas o directas de asegurar la calidad es probar lo que está construido. Ese proceso normalmente se conoce como testing y el que lo realiza se conoce como tester. Por cierto, una palabra en inglés, pero que está aceptada y que es razonable usar porque la temática tiene mucha palabras, terminología y concepto en inglés. Hoy día, en esta cuarta serie de calidad de software, vamos a hablar de los niveles de prueba. Cuando hablamos de niveles de prueba, queremos decir o nos queremos referir a la secuencia que empieza por lo que es conocido como las pruebas unitarias, es decir, cuando el desarrollador, antes de entregar lo que ha construido, lo prueba. Unitaria porque está probando una unidad, un elemento. Podría ser una función, podría ser una clase, incluso podría ser un módulo. Pero lo que está haciendo el desarrollador es hacerse responsable de lo que ha construido para que posteriormente el tester, la persona encargada de aseguramiento de la calidad, pueda ejecutar pruebas. Una vez que el desarrollador ha ejecutado, y por cierto, con éxito las pruebas unitarias, es decir, él piensa, opina y está seguro que no hay defectos, o por lo menos que el software funciona mínimamente, se pasa al segundo nivel que se llama pruebas de integración. ¿Por qué se llama prueba de integración? Porque consiste en ir tomando distintos elementos, unidades, funciones, clases o incluso módulos e irlos juntando, reuniendo y probando. Yo ocupo aquí en mis capacitaciones y en mis cursos una imagen gráfica. Imagínense que tenemos arriba de la mesa todas las piezas de un motor, por ejemplo, el motor de una motocicleta. Son muchas piezas. La prueba unitaria sería probar y asegurarse que cada pieza por sí misma está bien construida, tiene el tamaño, el grosor, la calidad material suficiente. Si nosotros probamos cada una de las cientos de piezas de este motor de motocicleta y funcionan por sí mismos, o sea, en forma separada, como unidad, no podemos garantizar que el motor va a funcionar. Evidentemente que hay que armar el motor para hacerlo funcionar y asegurarse que cumple su objetivo. Ahora, ¿qué probabilidad tenemos de armar de una vez cada una de estas piezas? Supongamos que están muy bien hechas cada una de ellas. ¿Qué probabilidad tenemos de que al armar todas las piezas funcione el motor? Baja, ¿no es cierto? Porque bastaría que una pieza quede levemente mal conectada o se suelte algún componente pequeño o lo que sea y el motor no va a funcionar o va a funcionar mal. Por eso que hacemos la prueba de integración. Vamos tomando los elementos, las unidades que por sí mismas funcionan, las vamos juntando, las vamos probando y así vamos salvando nuestro software hasta llegar a la prueba del sistema o prueba de sistema. ¿En qué consiste? En que ya tenemos el sistema completo funcionando y ahora lo vamos a probar en su totalidad. Aquí tenemos las pruebas de estrés, tema que veremos más adelante. Las pruebas de estrés que vamos a desarrollar en otro video se refieren a presionar, a exigir el software. De hecho, hay una variante que se llama prueba de carga, que consiste en darle la carga máxima al software. ¿Y qué es carga máxima? El ejemplo más simple es pensar en la totalidad de los usuarios conectados y trabajando. Ya vamos a ver eso en otro video. La prueba de estrés es una variante en la cual yo estreso, presiono el software hasta que logro botarlo, quebrarlo, romperlo, por así decirlo. ¿Qué otra prueba tenemos de sistema? La de rendimiento. En ese caso, normalmente se asocia con las pruebas que tienen que ver con los
atributos no funcionales como por ejemplo tiempo-respuesta, rendimiento, por ejemplo, tiempo-respuesta. Y también están las pruebas de usabilidad. En un video que voy a dejar el acceso en la descripción, ya explicamos eso un tiempo atrás y lo enfocamos desde el estupendo libro No me hagas pensar de Steve Krug. Así que les recomiendo que revisen ese video. Una vez que el sistema completo funciona, podemos pasar a la prueba de aceptación. La prueba de aceptación se refieren a la prueba que hacemos con el cliente final, con el usuario, en la cual le estamos entregando el software para que lo pueda utilizar. Pero antes de empezar a utilizarlo, lo probamos. Por eso se llama aceptación, porque si sale bien, el cliente dice, muchas gracias, está todo, está bien, aceptado, terminamos. O por lo menos terminamos por ese momento. Normalmente los proyectos después tienen mejora y se le agregan nuevas funcionalidades. Eso es una prueba de aceptación. También en la descripción voy a dejar el link a un video donde trabajé el tema de las pruebas de aceptación basado en el libro de Ian Sommer. Así que también está ahí. Ahora ustedes dirán, pero si ya el software está aceptado, ¿por qué hay más pruebas? Bueno, porque es normal, es lógico, es esperable que el software sea algo dinámico. Al poco tiempo, pueden ser horas, días, meses quizás, va a ser necesario modificar el software que ya está en producción, es decir, que ya fue aceptado y que ya se está utilizando. Y para asegurarnos que esas modificaciones funcionen bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pruebas de varios tipos, etcétera, etcétera. Pero como el software ya está en producción, queremos asegurarnos que al haber modificado, por ejemplo, al haber agregado nueva funcionalidad, inventemos, en el módulo de venta, no se haya afectado, no se haya dañado la funcionalidad de los otros módulos. Entonces, la prueba de regresión, que está en el nivel 5, se refiere a probar el código que no fue modificado. ¿Y por qué lo hacemos? Para estar seguro de que al modificar por un lado, no echamos a perder por el otro. Y por último, también existen las pruebas beta, que simplemente quiere decir que el software se está probando en la instalación del cliente con usuarios reales, con configuración real. Esas son las pruebas beta. Y estos son los niveles de prueba de software. Y como extra vamos a agregar un par de conceptos. El primero es que cuando hacemos prueba de componente estamos probando un elemento. Podría ser, como dijimos, una clase, podría ser un módulo. Entonces la pregunta es, ¿cómo lo puedo probar si es lo único que tengo? No es lo único que tengo creado. Supongamos que el primer elemento, el primer componente. Bueno, para eso existen software que se construyen para ejecutar este componente. Acuérdense que la prueba de componente la hace, que también conocida como prueba unitaria, la hace generalmente el desarrollador. Entonces aquí tenemos los drivers, que es una aplicación que incluso podría estar desarrollada con un lenguaje distinto del componente que se prueba. Porque yo hago la analogía que es como el andamio que se pone cuando se construye un edificio. ¿Sí? Habrán visto, imagino, por ejemplo, cuando se pinta, que se pone un andamio para facilitar acercarse a la pared o al techo o lo que sea. Y ese andamio en realidad existe un tiempo, se instala por un tiempo, una vez que termina, en este caso la pintura, en el caso de nosotros la prueba, se desconecta, se saca. Se puede botar o no, da lo mismo, se puede guardar para uso futuro. Y así como tenemos el driver, también tenemos los stub. El stub es una aplicación también creada con la misma lógica del driver, pero tiene la particularidad que ejecuta el software, igual que el driver, pero también puede recibir la respuesta del componente que se está probando y evaluar y hacer otras cosas. O sea que tiene una complejidad un poco más grande o mayor que el driver. La letra B, que como la salida se refiere al resultado que entrega el componente que estamos probando. Y tal como dije, en la descripción hay un link al video donde se explica en detalle la prueba de aceptación, pero no está de más recordarla. Esta aplicación está basada en el libro de Ian Somerville, versión 9. Esto está en la sección 8.4 y ahí se habla de las pruebas alfa que son hechas en el ambiente de los desarrolladores, ¿sí? O del ambiente de prueba,
Las pruebas beta, como ya dijimos, que son ejecutadas, realizadas en el ambiente real del usuario final y del cliente. Y las pruebas de aceptación, que como ya dijimos, eh, implican que el cliente está aceptando, entre comillas, la versión final. ¿Por qué digo entre comillas? Porque el software va evolucionando, como ya dijimos, y eso es una buena noticia para nosotros porque con el tiempo nos van a llamar, si es que somos externos, o nos van a pedir otro proyecto, o nos van a pedir nuevas funcionalidades. En resumen, eh, una prueba de aceptación bien ordenada tendría varios documentos. Los documentos son aquellos elementos que están representados por una cajita, como los criterios de prueba, el plan de prueba, las pruebas como tal, los resultados y el reporte. Y las actividades son definir los criterios de aceptación, que recordemos es lo que nosotros le exigimos al software que se cumpla para aceptarlo. Luego se planea la prueba de aceptación, se derivan las pruebas, se corren o se ejecutan las pruebas, se negocian los resultados. ¿Por qué? Porque en el mundo ideal nosotros debiéramos pasar a producción código, software que no tiene ningún defecto, pero en el mundo real donde vivimos, a veces es necesario pasar a producción y empezar a usar software que tiene algunos defectos. Obviamente, cuánto se le acepta depende de los criterios de aceptación que definen este tema. Y finalmente, llegamos a aceptar o rechazar el sistema completo. Y esto es lo que quería compartir. Estos son los niveles de prueba: unitario, integración, sistema y aceptación. ¿Sí? Luego hablamos de las pruebas de regresión y con esto ya tenemos una mirada mucho más precisa de lo que significa realizar pruebas para asegurar la calidad del software. Muchas gracias por acompañarme hasta el final de este video. No olviden suscribirse, darle like, comentar y compartir para que esta valiosa información le llegue a muchas más personas y seamos un apoyo cada vez mayor a los profesionales del área. Para terminar, solo recordar que los expertos de gestión en TI ponemos a tu disposición el conocimiento que requieres para mantenerte actualizado. Muchas gracias y será hasta una próxima oportunidad.